Well, greetings to you once again. Saludos otra vez, amados hermanos. It's nice to see all of you. Es bueno verlos otra vez. We have two sessions tonight, Tenemos dos sesiones en esta noche. and I was thinking about, what to do during these 2 hours that I'll have with you. Y estaba pensando mucho sobre qué hacer en estas 2 horas que vamos a compartir juntos. And so I've decided I'm going to focus on the family. Y he decidido que me voy a enfocar en la familia. But in particular, I want to look at adversity in the family. Y particularmente hablar acerca de la adversidad en la familia. I'm thinking here just about difficult times. Now, you can apply this as I'm going through this evening to your life in different ways. Hablar sobre cómo esta temática se aplica en nosotros y cómo aplicarla precisamente en diferentes formas. So, this first message is entitled Family Upheaval and the Purpose of God. Así que este sermón se llama La batalla de la familia y el propósito de Dios. What I'll be sharing with you not only fits for the family, but there's also a correlation to the local church as well. La temática no solamente hablar acerca de la familia, sino que también es un tema que se puede centrar en la iglesia local. Let's begin by defining the word upheaval. Tratemos de definir precisamente esa palabra, esa lucha, esa batalla. It refers to sudden or violent change. Se refiere a un cambio repentino. I think we've all experienced this in one way or another. Y creo que lo hemos experimentado de una forma u otra. But there's some modification that needs to be taken up here. Pero hay ciertas modificaciones que hay que hacerle mientras avanzamos. Some upheavals to our family are not viewed suddenly, but happen slowly over time. Algunas de estas batallas o problemáticas o convulsiones dentro de la familia no ocurren inmediatamente. Yet when we view them as upheaval, it's because what's normal in our life is turned upside down. Y es cuando precisamente las cosas que consideramos normales en nuestra vida son puestas boca arriba. And I ask this question, who likes change? Y les hago esta pregunta, ¿a quién le gusta el cambio? We're all creatures of habit. ¿Somos criaturas de hábitos? Perhaps we make changes to the wall color in a particular room, but moving altogether is a different thing. Quizás le podemos hacer cambios pequeños a nuestra casa, como cambiarle el color a las paredes, pero el mudarnos ya es algo que nos pone a considerar más. Consider some of the areas that we deal with that upheaval happens. Así que pensemos precisamente en esos momentos en los que tenemos que batallar en nuestra vida. Job unrest. La dificultad de no tener un trabajo. We had a good job and all of a sudden it's not there anymore. Que quizás en un momento tenemos un trabajo confiable, pero de repente nos despiden y ya no hay trabajo. Sometimes church unrest. Quizás la incertidumbre dentro de la iglesia. Sometimes it's health unrest. Quizás es la incertidumbre de la salud. And then, of course, there are times that there's marital unrest. Donde quizás también hay dificultades dentro de la relación matrimonial. And then if we're having difficulty with our children, we have child unrest. Y también podemos tener esas dificultades cuando aquellas familias poseen sus hijos. And then there's also times when we've had the death of a loved one. Y quizás también cuando un familiar cercano que amamos fallece. All of these things that I've just listed cut across our normal life in the church. Todas estas cosas que le estoy mencionando se relacionan mucho dentro de la vida de la iglesia. We live in a fallen world. Vivimos en un mundo caído. And it's not God's purpose to punish us. Y no es el propósito de Dios el castigarnos. So we want to take wrath off the table. We are saved in grace. This has nothing to do with God's punitive natures on man. Y muchas veces queremos sacar la ira de Dios de esta ecuación y enfocarnos simplemente en su paz y no enfocarnos en su furia. But what does the gospel promise to us? Pero ¿qué es lo que el evangelio nos promete? Well, I think that suffering happens in the life of a believer to drive us in a greater way to Christ. Yo creo que el sufrimiento para el creyente es aquello que lo conduce hacia los pies del Señor. So, still by way of introduction, let me share with you a portion of the Sermon on the Mount from Matthew chapter 7. Así que quisiera hacer una pequeña introducción basándonos en la escritura desde el libro de Mateo capítulo 7, verses 13 and 14. Versículos 13 y 14. Sermón del Monte. 13 and 14. You can read it when you have to.
Enter by the narrow gate. Narrow gate. That's Matthew 7, 7. Mateo, 13, and 14. okay. Mateo 7, 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Okay, let's just look at these two verses for a moment. Miremos por un momento estos dos versículos. You'll notice that the word narrow is used twice in verse 13 and 14. Miremos que la palabra estrecha se utiliza dos veces, tanto en el versículo 13 y 14. But what I want to call to your attention, the original language, they're not the same word. Pero desde el idioma original, estos términos son distintos uno del otro. This happens in English too. Y en inglés ocurre de la misma forma. So the first verse, enter by the narrow gate. Así que en este primer versículo nos dice, entrad por la puerta estrecha. The Greek word there is stenes. We get the word stenography from that, narrow writing. De esta palabra, la primera palabra que se utiliza es estenes, de donde viene la estenografía, un tipo de caligrafía que se utiliza para escribir. And Jesus is contrasting this narrow way with the broad way that leads to destruction. Y el Señor Jesús está comparando esta entrada estrecha con un camino amplio que lleva a la destrucción. And then in verse 14, he says, but the gate is small. Y en el versículo 14 nos dice es que la puerta es pequeña, es el término en inglés, no estrecha. And then he says, the way is narrow that leads to life. Y es angosto el camino que lleva a la vida. So the gate here is Christ. Así que la puerta aquí es Cristo. Okay, the way that goes to destruction is a broad way. You could believe in Islam, you could believe in Hinduism, you could make any religion up that you want. El camino que lleva a la destrucción es ancho, puedes creer en el hinduismo o cualquier otra religión que te lleva a esa perdición. But Christ is the gate, which means Christianity is an exclusive religion. Pero la puerta es estrecha. Jesús es la puerta, lo cual hace que el cristianismo sea una religión exclusiva, As opposed to being inclusive. en vez de ser inclusiva. Now, you know, in your culture today in South America as well as North America, everything is about we want to be inclusive. Y normalmente, cotidianamente y en el día de hoy, todas las culturas, tanto norteamericanas como suramericanas, quieren ser en extremo inclusivos ante todas las temáticas. But Jesus said of himself, Pero Jesús dijo sobre sí mismo, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No man comes to the Father except through Y me. nadie viene al Padre si no es por mí. That is an exclusive statement. Y eso es una frase exclusiva. If Jesus is right, Muhammad is wrong. Lo que quiere decir que si Jesús tiene la razón, Mohamed no la tiene. So, Jesus is the gate. Así que Jesús es la puerta. But now we're focused on the second use of this term, narrow, which is not the same word in the original Greek. Así que hablemos de este segundo término de estrecho, que no es el mismo en el término original en griego. That word comes from the Greek word thebo, Esta viene de la palabra thibo and the root of it means to press. y su raíz significa presionar. That word is translated in your New Testaments in other terms like the following. Quizás en sus versiones de la Biblia se puede traducir de esta manera, Tribulation, como tribulaciones, affliction, aflicciones, trouble, problemas, anguish, angustia, persecution, persecución, burden, peso, carga, suffer. sufrimiento. This is the only place in your Bibles that that word will be translated as narrow. Y este es el único lugar en la escritura que se traduce como estrecho. The sense is this, that what Jesus is actually teaching is that once we go through the gate, Lo que Jesús nos está enseñando es que una vez entramos por la puerta, which is through him, lo que es a través de él, the way that follows el camino que sigue is hemmed in like a mountain gorge. está
tan pequeño y tan estrecho como el camino de una montaña, with various kinds of difficulties and trouble. donde hay muchas dificultades y problemas. Now, that's your introduction. Ahora, esa es su introducción. Let me give you a brief history of Israel. Hablemos un poco sobre la historia de Israel. The nation, after the reign of David and Solomon, had a civil war, and there was a division between the two. Después del reinado de David y de Salomón, Israel tuvo una guerra civil y se separaron en dos territorios. Rehoboam was initially king, but there was a rebellion. Inicialmente hubo un rey Roboam en el norte, pero ese reino también se dividió. So we ended up with 10 tribes known as Israel, or the northern kingdom. Y por eso tenemos 10 tribus israelitas que quedaron en el norte como Israel. Jeroboam was the king there. Y Jeroboam era el rey ahí. And then we had 2 tribes in the south known as the southern kingdom, or the kingdom of Judah or Jerusalem. Y tenemos 2 territorios más al sur que se convirtieron en Judá. Now, the northern kingdom would be destroyed in 722 BC. En 722 antes de Cristo, los territorios de las 10 tribus del norte sería destruido. And the southern kingdom would be carried away at 586 BC by the Babylonians. Y los babilónicos acabarían con el territorio del sur en el 600 antes de Cristo. Jeremiah the prophet labored Jeremías el profeta for 40 years in the southern kingdom. trabajaría por mucho tiempo en el terreno del sur, en la tierra del sur. He was there from the time of King Josiah to the time that the whole kingdom was carried off. Y él estuvo trabajando desde el reinado de Josías hasta su final. Jeremiah repeatedly proclaims God's forthcoming judgment. If you read the book of Jeremiah, it almost becomes boring how many times he talks about judgment is coming. Y si nosotros analizamos a Jeremías y la forma en cómo él hablaba, se vuelve hasta un poco aburrida porque siempre está hablando de un juicio que iba a llegar sobre Israel. Y lo menciona mucho a través del libro. So we're going to be focusing on him, and he's got something to say, but then I also going to give you a little bit more information on who he's talking about. Most of the book is about a judgment on the nation of Israel. Mucho de lo que vamos a estar hablando precisamente es sobre Jeremías y su forma de moverse y del trabajo que hizo en el territorio israelita. Y, can you say that again, please, the last part? Most of his writing is about a judgment on Israel. Yes. But towards the very, very end of the book, he also starts to bring a judgment down on the nations that were neighbors. Okay. Y al mismo tiempo, cuando él trabajó con el pueblo de Israel, también empezaría a hablar acerca de un juicio que caería sobre las naciones circundantes a este pueblo. Now, one of those nations that he brings a judgment down, one of Israel's neighbors, is Moab. Uno de los territorios sobre los que él hablaría que le caería juicio, vecinos de Israel, sería Moab. Now, you might remember, if you remember your Old Testament here, there's a very sad story there about Lot and his daughters. Si nosotros recordamos una historia que ocurre aquí en Moab, es una historia muy triste que le ocurre a Lot y a sus hijas. There was a sexual relationship that happened with Lot and both daughters, and that resulted in one boy being named Ammon and the other one known as Moab. Y precisamente tendríamos un momento donde se nos habla que Lot tendría relaciones sexuales con sus hijas, de las cuales tendrían hijos, siendo uno de ellos Moab. So these two, they become people groups. There's a whole nation. Y los hijos de Lot, que... Pastor, por favor. Y como consecuencia, como resultado, los dos hijos de Lot vendrían y a generar ciudades enormes partiendo desde ellos. Both groups had a blood relationship with Israel, but they were outside the covenant community. Ambos pueblos tendrían una relación de sangre con Israel, pero estarían por fuera de este terreno. And Moab was a constant agitation to Israel.
y Moab sería un pueblo que agitaría constantemente en preocupación a Israel. In fact, if you're looking for one of the evidences for the inspiration of the Bible, Es decir, de hecho, si buscamos uno de los elementos que inspiraron a la escritura, consider that Ruth is in the bloodline of the Lord Jesus Christ, consideremos que Ruth hace parte de la línea sanguínea de Jesucristo and she is a Moabitess. y ella es una moabita. Now, that could have been very easily redacted, Y eso pudo haber sido dicho o redactado de una manera muy sencilla, but it wasn't, pero no fue así, because that's exactly the way it happened. porque es así exactamente como ocurrió. Okay, so that all of that is the background to get you to this verse, Jeremiah chapter 48, verse 11. Y esto es precisamente el trasfondo que les quiero dar para que lleguemos hasta este versículo en Jeremías. 48:11. Jeremías 48:11. 48:11. Yes. Jeremías capítulo 48, verso 11. ¿Pueden acompañarnos en sus escrituras, hermanos? Jeremías 48:11. Dice la palabra del Señor: Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Okay, so in order to understand this passage, we have to understand the ancient practice of winemaking. Para entender de una mejor manera este versículo, es necesario que nosotros comprendamos cómo se hacía el vino o el arte de hacer el vino en esta época. Now, the scripture is clear that alcohol consumption in excess is always sin. La Biblia es muy clara cuando nos dice que el consumo excesivo de alcohol siempre es pecado. Yet the Bible doesn't prohibit alcohol. Y aún así la Biblia pues no prohíbe su consumo. You remember Jesus at the wedding of Canaan in John chapter 2. Es fácil recordar a Jesucristo en las bodas de Canaán en el capítulo 2 de Juan. Now, our text says that Moab has been at ease since his youth. El texto nos dice que Moab precisamente estuvo quieto desde su juventud. The point here is that the nation had not experienced great difficulty in a long time. Lo cual nos quiere decir que este territorio de Moab no ha sufrido dificultades en mucho tiempo. All seemed well despite their detestable practices. Y todo parecía muy bien en este territorio a pesar de sus prácticas detestables. And our Bibles read that Moab had been undisturbed on his lees, also in English as dregs. Y precisamente nos dice que él estuvo quieto desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. And then it notes that he had not been emptied from vessel to vessel. Y que no fue vaciado de vasija en vasija. So, in declaring God's judgment on the nation, Jeremiah now uses an illustration from winemaking. Entonces, para hablar acerca del juicio de Dios, aquí Jeremías está utilizando un ejemplo de cuando se hace el vino. Here's the process that opens up this text. Y este es el proceso que abre hacia este pasaje. In order to make wine, Para hacer vino, yeast is added to grape pulp. es necesario añadir levadura para empezar el proceso de fermentación, In order to convert the sugars to grape alcohol. para convertir el azúcar en alcohol. This is fermentation. Esto se llama fermentación. It's during the fermentation process that yeast slowly collects on the sides of the barrel. Y es precisamente en este proceso que la levadura se empieza a acumular en los bordes del barril en el que se prepara. Of course, the barrel contains the wine, Pues el barril contiene el vino and this yeast starts to build up on the sides of the barrel. y la levadura se empieza a acumular en esos bordes. That yeast is called the lees or the dregs, however it's in Spanish. Dregs. Dregs. I don't know how the Spanish translates it. Me neither. We need the exact word so they understand that Moab has been at ease since its youth. He has also been undisturbed like wine on its dregs.
I don't know, how's it translated? It's like fill, some sort of fill Phil? or feces. But how did you read it when you read it? Jeremiah Ah, okay. 48:11. However they translate it would work. Like wine on its dregs. Which verse is that? 48:11. 11. Ok, ya. Y precisamente ese vino, después de un tiempo, este producto que se acumula en las orillas del barril se convierte en sedimento. Okay, so if the wine remains in the same barrel for too long, the lees or the dregs cause the wine to be bitter. Y si el vino permanece mucho tiempo sobre ese barril con esa acumulación de sedimento, el vino se daña. In addition, the wine doesn't have a sweet aroma, it has a very unpleasant aroma. Y por el contrario, el vino pierde su aroma dulce y se vuelve más bien feo, fétido. So a skilled winemaker will not allow that to happen. Un creador de vino no permitirá nunca que eso ocurra. He will pour wine into a new barrel for a certain amount of time and then he'll do it again. Por lo tanto, el proceso es que él toma el vino de un barril y lo va pasando a una vasija nueva constantemente para evitar la acumulación del sedimento. This process agitates the wine and it unsettles the yeast. Y este proceso hace que el vino se agite, haciendo que la levadura se mueva constantemente. So the movement of the wine means that it no longer comes in contact with the yeast from the original barrel. Lo cual quiere decir que el proceso de este vino, cuando se pasa de vasija a vasija, es que pierde el contacto con la levadura original que estaba en el barril donde inició su proceso. So this process must be done. It's constantly being poured from one barrel to another barrel. Lo cual lleva a que el vino se esté transportando de una vasija a otra vasija constantemente. And that continues all the way up to the time before it's bottled. Y esto continúa hasta el final del proceso del vino cuando él ya es embotellado en su producto final. So our text says in regards to Moab that it hadn't been emptied from vessel to vessel. Y aquí nos están diciendo es que precisamente Moab no se ha estado cambiando de vasija en vasija. So our passage is teaching that the winemaker, who is God, Aquí nos está diciendo que el creador del vino en este contexto, que es Dios, and these vessels represent the states and conditions of people's lives. y que estas vasijas que representan la condición de vida de las personas, In Moab's case, they had been undisturbed. en el caso de Moab, no se han revuelto, no se han cambiado. Now, this would mean a lot for a Moab person because winemaking was really a big business in that region of the world. Para los moabitas esto tiene gran peso puesto que ellos eran productores de vino en su contexto original. The point here is God, as the winemaker, did not pour Moab from vessel to vessel because they were outside the covenant community. Aquí lo importante es que veamos que Dios, como el que está haciendo este proceso de vino, no tomó a los moabitas y los pasó de vasija en vasija porque no hacían parte del pueblo de Dios. Consequently, he sovereignly allowed Moab to settle in on its lees. Lo cual hizo Dios fue dejar a los moabitas que se concentraran en su propio sedimento. So then we ask this question, well, specifically, what would the lees or what would the dregs be? Y la pregunta sería ahora, ¿cuál sería ese sedimento? Well, it's sins in general, but more specifically, it's the sin of indifference or complacency. Puede referirse a los pecados en general, pero también específicamente al pecado de la indiferencia. Settling in on one's lees represents our natural tendency to allow sin to remain undisturbed within our hearts. El hecho de que nosotros no hayamos sido pasados de vasija en vasija, sino mezclarnos con el propio sedimento, implica que no ha habido nada en nuestros corazones que se turbe y nos lleve a cambiar. All right, now come on. You got to think with me. Ahora, piensen conmigo, Every one of you know about issues in your life.
Cada uno de ustedes sabe sobre cuáles son sus problemas en su vida. You've come to Christ, you've asked for forgiveness of sins, Vienes a Cristo, le has pedido perdón por tus pecados, you know you're saved, sabes que eres salvo, but you come to church, you're hearing message after message over 52 weeks in every year, y vienes a la iglesia domingo a domingo escuchando mensaje por 52 semanas que tiene el año, and the Holy Spirit may be nudging you to change some behavior in your life. y quizás el Espíritu Santo te ha dado unos toques leves para tratar de moverte, que hagas cambios en tu vida. Maybe it's a music that you've been listening to. Quizás ha sido la música que has estado escuchando, Maybe it's a television program that you've been watching. o un programa de televisión que hayas visto. Maybe it's some kind of a pursuit of novels that isn't quite the godliest that you should be doing. O cuando empezamos a hacer lecturas de ciertas novelas o libros que no le agradan mucho al Señor. But it's not that serious. Pero no son tan serios. And there's some indifference about it. Y hay una diferencia realmente en ello. It is our natural tendency to allow sin to remain undisturbed. Se ha convertido una tendencia en nosotros a que el pecado se revuelva en nosotros y no salga. More pointedly, Aún más importante, it's times when we lose our sense of true sorrow over our own sins, particular sins. es cuando hemos perdido ese sentimiento de dolor por nuestros propios pecados. And maybe we become comfortable with spiritual lethargy. Y nos hemos sentido tranquilos y nos hemos sentido cómodos con vivir en nuestro propio pecado litúrgico. Oh, I haven't picked up the Bible all week. But Ah, no, that's not that big of a deal. no he tomado la Biblia esta semana, pero no es gran problema. I'm supposed to be reviewing what the pastor said in the message Sunday, but I just didn't have time to do it. Pues estamos llamados quizás a revisar a revisar el sermón que dio el pastor el domingo, pero no tengo tiempo para eso hoy. Oh, I was going to memorize that passage, but one thing came on the next, and I haven't really dealt with it. That was a couple months ago. Tenía que memorizar ese versículo de la Biblia, pero ocurrió algo y simplemente no lo hice y ya van 3 meses. So this figure of speech of winemaking Así que esta terminología del proceso de la creación del vino and these lees or the dregs, the yeast that gathers on the sides of the barrel, y todos estos sedimentos, este sucio que se acumula a lo largo del barril, de la vasija, it depicts the power of sin to cleave to the inner walls of our heart. evidencia el poder que tiene el pecado de pegarse en las paredes de nuestro corazón. And when that happens, Y cuando eso ocurre, we no longer have the pleasant bouquet of a fine wine. y cuando eso ocurre, ya no tenemos el paladar predispuesto para ese toque de ese vino delicioso. We can become unpleasant to the taste and smell. Y al contrario, nos volvemos fétidos y sabemos horrible. You ever bump into a Christian, you're talking to them, and you can never have a spiritual conversation with them? ¿Alguna vez te has encontrado con un hermano de la iglesia o que se hace llamar cristiano y realmente nunca has tenido una conversación cristiana con él? You can talk about the weather. Pueden hablar del clima, You can talk about sports. de deportes, Okay? You can talk about politics. de política. But what's going on in your life about Christ? Pero ¿qué está ocurriendo en tu vida acerca de Cristo? It never gets around to that. We can't get to that point. Y en la conversación nunca se llega a ese punto, siempre se evade. Again, this figure of speech here, it's the power of sin that cleaves to the inner walls of our heart. Doesn't mean we're not necessarily saved, but to put it in the vernacular of an engine, we're not firing on all cylinders. Precisamente nos hemos acostumbrado a esta vida donde el sedimento se ha aferrado con gran fuerza a nuestro corazón como un motor de carro que no se le cambia el aceite constantemente. Now, here's what you've got to understand. Jeremiah said this about Moab. Y tenemos que entender esto. Jeremías decía esto sobre Moab. They're outside the covenant community, Y están por fuera del pacto, de la comunidad del pacto. and God let the lees build up. He didn't disturb them. Y Dios dejó que el sedimento se quedara con ellos, no los movió, no los molestó. But now listen to what he says to Israel Y ahora miren qué es lo que le dice a Israel and another prophet, o con otro profeta, Zephaniah, con Sofonías.
chapter 1, capítulo 1, verse 12. versículo 12. Sofonía 1:12. 1:12. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Los que están conmigo, dice la palabra del Señor. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. They translate the same word there, please. It uses a different one. Well, okay. It's the same idea. Does Okay. that come across? Yes, Okay. definitely. All right. So what you're seeing here is, in the case of Moab, God, the winemaker, he didn't pour them from barrel to barrel. En el caso de Moab, el Dios, el creador del vino, el que hace el vino, no movió a Moab de vasija en vasija. But now he's talking to his people Israel, and he's saying, hey, they're getting a little comfortable with what's there around the barrel. We're going to pour them to another barrel. Y vemos que ahora cuando está hablando de Israel, está diciendo, ok, se está formando este sedimento, vamos a cambiar a Israel de vasija. They're settled in on their lees, and I'm going to disturb them. Porque ellos se están reposando, se está asentando ese sedimento, así que voy a mezclarlos, voy a moverlos. Here's the key point. Y este es el punto central. God did not allow his people to settle in on the lees. Que Dios no permite que su pueblo repose tranquilo como vino asentado con el sedimento. In other words, he didn't allow them to have their heart cluttered up with sin. Dios no permite que su pueblo se llene las paredes de su corazón con este pecado. And this is what you see through the entire Old Testament. Y eso es lo que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. God agitates things Que Dios agita las cosas as he empties the people of God from one vessel to another vessel to another vessel. mientras Él vacía al pueblo de Dios de una vasija a otra vasija a otra vasija. God used a famine to pour the people into Egypt. Dios utiliza la hambruna para sacarlos del pueblo de Egipto. After he delivered them from Egypt, he poured them into the wilderness. Y después que los salva de Egipto, los lleva hacia lo salvaje, hacia el What- desierto. Once they were brought into the promised land, they were emptied to vessel during the time of the judges. Y luego los trae a la tierra prometida y van pasando de vasija en vasija con todo el proceso que ocurre en los jueces. As a master winemaker, Dios como maestro creador de vino, God did not allow Israel to be at ease for extended periods of time. Dios nunca permitió que Israel estuviese tranquilo en los periodos de God tribulación, repeatedly emptied his people from vessel to vessel sino que Dios siempre estuvo constantemente moviendo a su pueblo de vasija en vasija. because they had sometimes allowed the lining of their hearts to be cluttered up with sin and idolatry. Porque quizás Dios nunca quiso que su pueblo estuviese cubriendo su corazón con este sedimento. Even mixed marriages that led them into ungodliness. Incluso con matrimonios que ocurrieron con otras tribus que trajeron aún más tribulación al pueblo. God dealt differently with Israel than Moab. Pero Dios siempre trabajó de forma distinta con Israel a diferencia de Moab. And he recognized the handiwork here. Y Dios reconoce la labor que se hizo. All right, here's how I want you to apply it. Así es como quiero que lo apliquen ahora a sus Here vidas. are several points that I want you to think about in light of this passage of Scripture. Y hay varios puntos que quiero que apropies en tu corazón basados desde lo que nos dice la Escritura. Again, our topic is family upheaval and the purpose of God. Recuerden que nuestro tema es la batalla de la familia y la cercanía al Señor. Number one, Número 1. God, as the master winemaker, continues this work among his people. Dios, como el maestro creador de vino, continúa haciendo esta acción sobre su pueblo. He empties us from one vessel to another vessel. Él nos vacía de una vasija hacia la otra. How's he do it? ¿Y cómo lo hace?
sometimes sickness, a través de la enfermedad, sometimes financial distress, otras veces con problemas financieros, sometimes emotional upheaval. otras veces con dificultades emocionales. He turns our plans upside down. Él toma nuestros planes y los pone de cabeza He upsets our way of life. y mueve todo nuestro estilo de vida. Even sometimes the death of someone that's significant in our life that's no longer there. Y quizás la muerte de un familiar o persona muy cercana a nosotros que ya no está en medio nuestro. Trials and afflictions or hardships are sent by God to pour his people from one vessel to another vessel. Dios se pone constantemente estas tribulaciones y problemas en nuestra vida para ser ese pueblo que pasa de vasija en vasija. You see, by nature, we want to be comfortable. Por naturaleza, nosotros buscamos la comodidad. I mean, I don't want any trouble in my life. No, yo no quiero ningún problema en mi vida. But God, as the faithful winemaker, is pouring us from vessel to vessel so that it doesn't allow us to be comfortable with sin. Pero Dios, como nuestro gran creador y nuestro Dios, hacedor de vino, nos está constantemente moviendo de vasija en vasija para que no nos acostumbremos a nuestro pecado. Remember here, the goal is always redemption and not chastisement. Recuerda, la intención del Señor siempre es la redención y nunca castigar a su pueblo. Number two, Número 2, the vessel to vessel is not a judgment. pasar de vasija a vasija no es un juicio. This pouring among God's people is not from his wrath. El hecho de que el Señor haga esto con nosotros no evidencia su ira. It's actually an example of his love. Por el contrario, es un ejemplo de su amor. He let Moab go Él dejó que Moab se destruyera because they weren't objects of his love. porque ellos no eran objetos de su amor. And they allowed the lees or idolatry of their life to grow and they became bitter. Y él dejó que este pueblo se llenara de ese sedimento y de ese orgullo hasta que se acabaron a sí mismos. It's this process that makes us look more like Christ. Y es precisamente es este proceso lo que nos hace parecernos más a Cristo. Didn't the scripture say Jesus learned obedience? ¿No nos dice la escritura que Jesús aprendió obediencia Through the things he suffered? a través de las cosas que él sufrió? That's the Hebrews writer. Esa es la escritura hebrea. If we're walking in the steps of Christ, how would we think it would be different? Si nosotros decidimos caminar por los pasos que dio Jesucristo, ¿cómo creemos que nuestra vida será diferente? Do you hear how this is such a far cry from so many churches that are teaching you become a Christian, you're all should be completely healthy, and you should also be wealthy at the same time? Se nos está enseñando realmente que es un llamado totalmente distinto a lo que hacen las iglesias de ahora, que llaman a venir a Cristo para hacernos sentir cómodos y que se acabaron nuestros problemas. Now, God brings us all good things in our lives. Es cierto que Dios trae a todos nosotros cosas buenas en nuestra I vida. mean, all of life is not like this. Y no toda la vida es siempre problema y But tribulación. there are times when He does upset our lives. Pero hay momentos en los que Dios retuerce nuestra vida. Christ here represents the finished and complete product of the winemaking process. Jesucristo representa aquí ese vino perfecto, el proceso final de la creación de este vino. Jesus was obedient to the point of death, Jesús fue obediente hasta el punto de la muerte and God perceives His work on the cross as complete. That's the complete product of the winemaking process. y Dios vio todo el proceso finalizar con Cristo en la cruz. El vino se hizo. Jesus has the sweet taste and the sweet smell bouquet at the same time. El Señor Jesús es ese vino que sabe delicioso y huele delicioso. But this leads to number 3. Pero esto nos lleva a un tercer punto. Our families often face times of crisis, Nuestras familias a veces pasan por tiempos de crisis and God is being gracious, y Dios está mostrando su gracia. while Satan tells us he doesn't care about me, and if he loved me, he wouldn't allow this to happen. Y por el contrario vemos que Satanás utiliza esas cosas para mostrarnos de que Dios se olvidó de nosotros y que Dios ha dejado de dar su amor. Now, your Old Testament uses a term that is only found in one chapter of the entire Old Testament.
Hay un término que se utiliza solamente en un solo capítulo del Antiguo Testamento. In Daniel chapter 4, we find a term that's not used once, not twice, but 3 times. En Daniel, Yeah, I'm not reading. ok. En Daniel capítulo 3 encontramos un término que no se utiliza una ni dos, sino 3 veces en ese mismo versículo. 3 times in that chapter, the scripture says, and a watcher said this, or a watcher said that. Vemos que en ese capítulo se nos dice que un observador vio estas cosas, hizo estas cosas. Now, I think in most Spanish translations, as well as in English, often the word is inserted there, an angelic watcher. Y en muchas traducciones de la Biblia se mete como que un pequeño adicional diciendo que es un observador angelical. Angelic is not in the original. Translators are inserting it there for 21st century readers to know that that term refers to a supernatural being. Este término no se utiliza en el término original del Antiguo Testamento, sino que se aplica a los lectores del siglo XXI para referirse de que hay un ser sobrenatural observando. But first century readers didn't need any qualification. They knew very well what a watcher was. Pero para las personas del primer siglo no era necesario esta clarificación porque ellos sabían que se refería a un ser sobrenatural. That's because in Second Temple literature that I'm talking about, when the people came back, rebuilt the temple to AD 70, Hablando de toda esta cultura del segundo templo hasta el año 87, there are a number of Jewish writings, not in our Old Testament, but definitely read among the Jews, where this term is used all over the place. vemos que existen muchos textos escritos donde se utilizaba este mismo término que no están en nuestra escritura, en nuestra Biblia, pero que se utilizaron en el contexto. And it's used of either good or bad angels. Y nos habla precisamente de ángeles buenos o malos. Its use in Daniel 4 is of good ones. Y el término que se utiliza para Daniel es ángeles buenos. A synonym of it would be, in the Old Testament, sons of God, Un sinónimo en el Antiguo Testamento puede ser hijos de Dios, sons of the mighty, hijos del Todopoderoso, heavenly host. anfitriones santos, Okay? celestiales. This is this one term I want you to focus on. It's watcher. Pero el término que no quiero que se enfoquen es observador, que The ve. etymology of the word La etimología de esta palabra carries with it the idea of vigilance. lleva sobre sí misma la idea de vigilancia. Okay? So when we're talking about the powers of darkness, Así que cuando hablamos acerca de los poderes de las tinieblas, they're always vigilant. ellos siempre están vigilantes. Stated differently, they don't sleep. Dicho de otra manera, ellos no duermen And they have been watching you. y ellos te han estado observando. They know how you respond in different kinds of situations. Ellos saben cómo respondes en diferentes situaciones de tu vida. They know if a certain image passes through your phone, you're more likely to click on that. Ellos saben que si una imagen específica pasa en tu celular, ¿cuál es precisamente la que tú haces clic para observar? They know your strengths and they know your weaknesses. Conocen tus fortalezas y tus debilidades. They watch. Ellos te observan. Okay? Now, as it relates to this topic, they will be there at times of difficulty in your family's lives. En relación a este texto, ellos van a estar siempre ahí cuando hayan dificultades en tu vida familiar, To tell you things like this. para decirte cosas como estas. God doesn't love you. Dios no te ama. He's completely forgotten about you. Él se ha olvidado completamente de ti. You're probably not even a Christian. Probablemente ni siquiera eres cristiano. But because if you're a Christian, this wouldn't have happened. Porque si eres cristiano, esto no te hubiese ocurrido. In fact, maybe you're just living a whole lie. De hecho, quizás estás viviendo una mentira. However and whatever and whenever. Cuando sea, en los momentos que sea y en cualquier instancia. They will be coming and trying to divert you away from your Heavenly Father's loving care. Ellos siempre van a llegar en esos momentos de tu vida para desviarte del amor de nuestro Padre Celestial. What I want you to understand is all of life
is not being emptied from barrel to barrel, but it does happen from time to time. Quiero que entiendas esto. La vida completa no es pasar de vasija en vasija, And, pero wh- sí ocurre en ciertos momentos. and when it happens, it's God's graciousness that's doing that. Y cuando ocurre es la gracia de Dios que lo está haciendo en nosotros. You're not Moab. Tú no eres Moab, You're the people of God. tú eres del pueblo de Dios. He doesn't want you to become lethargic No quieres que te vuelvas flojo y que te acumules en ese sedimento or apathetic. o apático. And so, from time to time, he's going to upset the apple cart. No, it's an idiom. Y en ciertos momentos él va a sacudir el árbol para que se mueva algo. Yeah, he agitates things a little bit, Agita las cosas en nuestra vida un poco. not to make you miserable, No para que te sientas miserable, but have you take a look at your life. pero para que mires tu vida. There may be some things that you got comfortable with that really aren't that good. Porque quizás te has acostumbrado a llevar tu vida de cierta manera que te has acostumbrado a hacerlas, pero no son buenas. Which leads to point number 5. Lo cual nos lleva al punto número 5. We don't want to be left alone by God. Nosotros no queremos que el Señor nos abandone. I remember counseling somebody who was going through a rough time, and this person said to me, Estoy aconsejando a un compañero que está pasando por un tiempo de dificultad I wish he'd leave me alone. y a veces quiero que me deje solo. That's a maturity marker. Because this person who made that remark obviously didn't have a deep level of maturity. Y esta persona cuando me dice eso, pues eso muestra su nivel de madurez en su vida espiritual. We don't want to be left alone by Pero God. nosotros no queremos que el Señor nos abandone. You want the God of the universe to agitate you from time to time. Queremos que el Dios del universo nos agite de vez en cuando. That's what good preaching does. Eso es lo que la buena predicación hace. That's what prayer does when you're in prayer and then all of a sudden something comes to your mind and you're convicted about it. Eso es lo que hace la oración cuando el Señor redarguye nuestras mentes y nos convence de nuestro pecado. It's when you're reading the Bible and then all of a sudden there's a phrase or one sentence that almost is like a knife that went into your heart. Hay esos momentos cuando lees la escritura y hay una frase que llega tan profundo a tu corazón como un cuchillo que te atraviesa. Upheaval in our lives and our families is designed of the purpose of God for our good. Los problemas que ocurren en nuestra vida familiar, el Señor los ha diseñado para nuestro propio bien. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I pray for my brothers and sisters tonight. Padre Celestial, oro por mis hermanos y hermanas en esta noche. I don't know if this is a time in their life where they feel like they're being poured from a vessel to another vessel. No sé si este momento de su vida es en alguien que se siente que están pasando de vasija a vasija, But I pray that when there are some storm clouds or things that happen in their lives that represent trials and tribulations, pero te pido, Señor, que cuando tengan estos momentos y espacios, que llegue la tribulación a su vida, that you would remind them of this passage of Scripture, que les recuerdes este pasaje de tu escritura, that you are the great winemaker, de que tú eres el gran hacedor del vino and you won't allow us to become lethargic y no permitirás que nosotros nos aletarguemos or apathetic. o que nos volvamos apáticos. And while we're on that, Lord, we have to confess there are times when we do that. Y ahora, Señor, queremos confesarte que hay momentos en que hacemos eso. Care for us as you see fit, Cuídanos según tu voluntad and make us into the people you want us to be, y conviértenos en aquellos hijos que quiere que seamos para ti, so that we have a sweet fragrance para que tengamos una fragancia dulce and smell of the Lord Jesus Christ. y un aroma como el de Jesucristo. In his name, En su nombre, amen. amén.